Hola amigos, hoy vamos a comenzar una serie de análisis de textos de autores de corrientes individualistas, es decir, el liberalismo clásico, el anarcocapitalismo, etcétera, que exponen principalmente sobre los peligros del comunismo, el socialismo y su variante, el estatismo. Entonces vamos a exponer, quisiera yo hacer esta serie no de una manera cronológica, ya sea por autor o por periodo específico, porque considero que todos los temas son importantes y no se necesita de ese sistema para que se puedan comprender sus ideas. Entonces hoy vamos a comenzar con Murray Rothbard analizando un opúsculo titulado Anatomía del Estado. Murray Rothbard fue un economista, historiador y teórico político perteneciente a la Escuela Austriaca de Economía. Fue un autor muy prolífico, por cierto, escribió Hacia una nueva libertad, El Manifiesto Libertario, El hombre, la economía y el Estado, escrito en 3 tomos, de que es considerado uno de los libros más importantes de la escuela austriaca, junto a la teoría del dinero y del crédito y la acción humana de Ludwig von Mises. Otra cosa interesante que cabe de señalar respecto a Rothbard es que los temas que él analiza los hace, bueno, son temas muy profundos y complicados, pero los hace de una manera muy amena en un lenguaje muy fácil de entender. Eh, ese es un mérito extra de Rothbard. Y por otra parte, al ser el historiador, posee un dominio extremado de lo que es la historia y se entiende muy bien cuando él trae todo el conjunto de conocimientos de los siglos XVIII, XIX y XX. El libro que vamos a analizar, Anatomía del Estado, tiene 7 capítulos. Habíamos mencionado que es un opúsculo, por lo tanto su característica es la brevedad de cada uno de estos capítulos, que comienza con lo que no es el Estado. ¿Por qué analiza y comienza con esto Rothbard? Porque él pretende primero despejar y despojar de toda esa maraña y toda esa basura que impide que ciertos conceptos no se puedan interpretar o entender en su acepción original. Esto debido a la manipulación del lenguaje creada también por la izquierda, en donde muchos términos han perdido su concepto original debido a esta excesiva manipulación. Tal es así que, por ejemplo, uno pone en Google la palabra capitalismo y hace la búsqueda, se va a encontrar con este tipo de cosas que son realmente prácticamente lo opuesto a lo que es el capitalismo original, o por lo menos lo que interpretamos nosotros los liberales clásicos. Eh, entonces, de alguna manera, estos términos vienen a ser aceptados o rechazados a, dentro de una sociedad de acuerdo a su manipulación, de acuerdo a qué tanto ha sido manipulado el lenguaje. En este caso, el capitalismo, el liberalismo han sido excesivamente manipulados y la gente tiende a rechazarlos. Y ocurre lo contrario con el Estado, que también ha sido sumamente manipulado, pero la gente, en vez de rechazar o pedir menos intervención, cada vez pide que el Estado intervenga más en las cuestiones que corresponden realmente a los individuos y no a una institución eh, como esta, una institución que ha sido la elaboración, una institución ficticia creada por los seres humanos, por algunos perversos seres humanos. Bien, entonces, el Estado lo que no es una institución de servicio a la sociedad. Como bien dice Rothbard, muchos lo consideran casi universalmente como una institución de servicio a la sociedad,
Otros teóricos lo creen como una organización, si bien lo hace de manera ineficaz muchas veces, lo consideran como algo benevolente para obtener fines sociales. Por otra parte, tampoco es un medio necesario para alcanzar las metas de la sociedad. Sabemos que la sociedad en la mayor parte de su historia, en el largo proceso evolutivo de nuestra especie, hemos aprendido por ensayo y error a resolver nuestros problemas, a combatir a nuestros enemigos naturales y por supuesto a vencer a estos enemigos sin la necesidad de la intervención o la protección, entre comillas, de un ente como el Estado. El concepto moderno del Estado es relativamente nuevo, no lleva más de 2 siglos, entonces si la sociedad y toda la humanidad ha podido sobrevivir sin este ente ficticio, ¿por qué no podríamos hacerlo ahora y por qué estamos pidiendo que dirija nuestras vidas? Por otra parte, Rothbard sostiene que con la aparición de la democracia se ha redoblado la identificación del Estado con la sociedad, hasta el punto de que es frecuente oír la expresión de sentimientos tales como nosotros somos el Estado. Entonces Rothbard dice que nosotros no somos el Estado y hace hincapié en esta palabra, lo ponemos entre comillas porque el término nosotros es un camuflaje ideológico realmente que pretende engañarnos, haciéndonos creer que somos parte del juego, que somos parte del Estado. Así como muchos gobiernos totalitarios crean ministerios que llevan el mote de que son parte del pueblo, así encontramos ministerios en Venezuela en donde los ministerios de educación, el ministerio de turismo, el ministerio de defensa, todos llevan el apellido que son del pueblo. El ministerio de educación del pueblo, el ministerio de turismo del pueblo, el ministerio de salud del pueblo y una serie de cosas una serie de instituciones con este nombre que nos hace creer que somos parte de ella. Es así entonces que cualquier acto coactivo, como siempre lo hacen los estados, realicen contra sus individuos, contra sus ciudadanos, realmente lo estaremos haciendo contra nosotros mismos, porque nosotros somos parte de él. Es así que estas son palabras textuales de este opúsculo, que Rothbard dice que con semejante razonamiento los judíos asesinados por el gobierno nazi realmente no fueron asesinados, sino que se habrían suicidado, puesto que ellos mismos eran el gobierno. Por lo tanto, hemos de hacer hincapié en que nosotros no somos el gobierno, nosotros no somos identificables con el gobierno y en este caso el gobierno en sentido estricto no representa a la mayoría de las personas, porque si así fuera, el 70% de la gente, si el 70% de la gente decidiera asesinar al 30% restante, seguiría siendo un asesinato y no un suicidio voluntario de la manera o de la minoría sacrificada. No se debe permitir que ninguna metáfora organicista ni ningún irrelevante bromuro del tipo de que todos somos partes unos de otros oscurezca este hecho esencial. Si por lo tanto entonces el Estado no es nosotros, si no es la familia humana que se reúne para decidir problemas mutuos, si no es una reunión de logia o club de campo, entonces ¿qué es? Aquí Rothbard ya adelanta su capítulo siguiente para decirnos que en pocas palabras el Estado es la organización de la sociedad que intenta obtener y conservar el monopolio del uso de la fuerza y de la violencia en un ambiente territorial determinado. Y en particular el Estado es la única organización social que obtiene sus ingresos no por medio de la contribución voluntaria o como pago por los servicios prestados, sino por medio de la coacción. Es decir, la mayoría de las personas o instituciones fuera de este Estado lo que hacemos es negociar de manera voluntaria en una sociedad ideal
y por supuesto obtener esos bienes de acuerdo al contrato o al acuerdo al que hemos llegado con la otra parte. Y en consecuencia también yo progreso en la medida en que mi trabajo va resolviendo los problemas de la sociedad. El Estado, sin embargo, obtiene sus ingresos por el uso de la coerción, es decir, utilizando y amenazando con utilizar la cárcel o la bayoneta, como dice Rothbard, y parafraseando a Milley, diciendo que el Estado actúa realmente como una mafia. Entonces uno podría pensar que la simple observación de todos los estados que ha habido en el mundo a lo largo de la historia sería suficiente prueba de esta afirmación. Pero la nebulosa de mitos que ha cubierto durante tanto tiempo las actividades del Estado hacen necesaria una elaboración, una explicación más elaborada. Entonces, este ha sido el análisis, el primer análisis del capítulo del opúsculo Anatomía del Estado, y vamos a ver en un siguiente video, de acuerdo a tu interés, para seguir analizando esto. Entonces te agradezco por haber visto este video. Por favor, te pido que te suscribas a mi canal y le des un like a este video, y hasta la próxima.